Tenemos una videollamada con una periodista de la localidad de Pilar. Ella es Melissa Gamagio. ¿Cómo estás, Melissa? Buen mediodía. A ver, Meli, ¿nos escuchás? No escucho a Silvia. Bien, ahí está. Bueno, Meli, a mí me escuchás bien, ¿verdad? Sí, te escucho bien. Perfecto. Bueno, Meli, ahí sí, te presentaba un poquito recién. Periodista de Pilar que trabaja en Río Segundo. Es correcta la información, ¿verdad? Claro, yo tengo un medio regional que abarca Río Segundo y Pilar, exactamente. Bien. Bueno, Meli, el fin de semana las ciudades de Pilar y Río Segundo se vieron convulsionadas porque se confirmaron los primeros casos positivos. Exactamente, fue coincidente que se confirmaran los dos en horas de la noche del día viernes. En realidad un caso no tenía nada que ver con el otro y bueno, justamente fueron el viernes confirmados los dos por una cuestión de casualidad nada más. Y ahora acaba de confirmarse el segundo caso positivo en la localidad de Pilar, que tampoco tiene relación con ninguno de los dos casos anteriores confirmados el viernes, sino con la clínica Sucre de Córdoba. Bien. O sea que entonces hasta el momento ya habría en Pilar 2 casos y Río Segundo 1, 3 en total. Exactamente. Bien. Y el confirmado el viernes en Pilar es un caso atípico, como quien diría de alguna manera, porque es una persona que viajó a Estados Unidos y regresó al país en marzo, hizo el aislamiento y bueno, ahora quiso donar plasma y por eso se sometió a un hisopado. Y le da como que tiene muchísimos anticuerpos, que ha tenido la enfermedad, ella sospechaba, es una mujer joven, sospechaba que lo había tenido y por eso quería donar plasma para colaborar. Y es ahí que le da el hisopado positivo, pero ya justamente no contagiaba, era un resultado atípico. Bien, Melissa, Silvia te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Silvia? Meli, contanos un poquito, ¿no? Porque ha sido una situación, bueno, que nos pasó también a nosotros aquí en Villa del Rosario. ¿Cómo se encontró Pilar, Río Segundo, vos que estás allí en contacto con la gente, cuando se dio esta noticia del primer caso en las dos localidades? Mira, que haya sido coincidente, la gente es como, hubieron muchos memes, mucha falta de respeto. Claro. La gente también descreía que fuera cierto, ¿no es cierto? Porque era como que casualmente había aparecido un caso en ambas localidades. Entonces se mantuvo como una cosa así media rara, que bueno, que ronda, sabemos que ronda también un descreimiento justamente en el tema de la pandemia en muchos en sí. Y bueno, esto agravó un poquito esa situación. Bien. Después también muchos rumores, mucha circulación, ¿no es cierto?, por las redes propias, por WhatsApp, faltando el respeto también a las personas que se habían confirmado positivo y a muchas otras personas que se creía o sospechaba que podían ser ellas por algunos indicios que se habían dado. Cosas, ¿no es cierto?, que suceden en ciudades donde nos conocemos todos, propias de ciudades chicas, pero bueno, por suerte al paso de los días se van aclarando un poco las situaciones. Bueno, contanos ahora en dónde están, en este caso, estas 3 personas, tanto la de Río Segundo como los 2 casos de Pilar. ¿Están cumpliendo cuarentena en la misma localidad? No puedo asegurarte el último caso, dónde está, porque es muy reciente y no tenemos esa información todavía. Hará 10 minutos que el municipio lo anunció en sus propias redes sociales. Sí sabemos que están todos aislados, los contactos estrechos también. Y hoy, por ejemplo, en el caso de Río Segundo, iban a hisopar a 18 personas más que pertenecen al segundo grupo. Es decir, a los que tuvieron contacto con los contactos estrechos de esta persona que fue confirmada positivo. Bien. Para hacer un poquito... Sí. No te escuchamos, dale, termina la... Bien, todas las personas relacionadas a los 2 casos confirmados el viernes están haciendo aislamiento. Bien. Y por lo que ha confirmado el municipio sería en su propio domicilio. Son las 2 personas positivas
son asintomáticas, es decir, el de Río Segundo sobre todo, porque el otro ya conocemos que es un poquito atípico el caso. El de Río Segundo sí es una persona asintomática, entonces lo está transitando en su domicilio. Bien. Bien, para hacer un poquito de lo que fue todo la historia, el cronograma de las actividades, ¿no? Bueno, ya se hicieron los hisopados de todo el grupo de gente que estuvo con, sería el infectado cero, en donde dieron todos negativos, ¿no? Sí, las 10 primeras personas que tuvieron contacto con el caso cero de Río Segundo fueron hisopadas el sábado. Bien. Y el domingo, es decir, el día de ayer, se conocieron en su totalidad los 10 han sido negativos. Hoy van a sopar a las otras 18 personas. Bien. Bueno, una situación que se está viviendo a nivel departamental, en donde estamos muy cerquita de esta localidad. Les habrá pasado lo mismo cuando pasó aquí en Villa del Rosario, en donde, bueno, mucha gente es la que viaja, que está en Río Segundo. En tu caso también, que, bueno, estás en Pilar, Río Segundo. ¿Cómo se está viviendo en el ambiente esto de que ya tienen el primer caso? Bueno, Pilar, 2 casos. Sí, he podido ver que muchas personas se habían relajado un poco con el tema este de las reuniones familiares, que ya pasaban a ser reuniones de amistades o reuniones en otros entornos, justamente por conocidos, y no respetando esto de saber un poco de lo que hizo el otro, ¿no es cierto? Se supone que uno en las reuniones familiares sabe, al tener un contacto de relación más directa, con quién estuvo la otra persona, y esa es la idea, ¿no es cierto?, de que sean 10 y de que sean familiares directos, por decirlo de alguna manera, de conocer dónde ha estado el otro. Podríamos decir que en Río Segundo y Pilar la gente se ha relajado bastante, hasta inclusive en el uso de barbijo, y en esta cosa de ir al domicilio al otro por unos mates. Entonces, en eso ha cambiado, se nota. La gente también tenía muchísima incertidumbre porque quizás quería festejar un cumpleañito el fin de semana, no sabía si se iba a poder hacer. Bueno, les habrá pasado a ustedes también de que no sabían al aparecer el primer caso en qué fase íbamos a estar, si estábamos en zona roja. Y bueno, mucha incertidumbre en cuanto a esto y bueno, en realidad las reglas siguen siendo las mismas, que deberíamos haber respetado desde un principio. Sí. Pero bueno, justamente se acabó el relax, por decirlo de alguna manera, y estamos todos cumpliendo un poquito más con el tema del barbijo, con quién nos juntamos, teniendo un poquito más de consideraciones en ese sentido. Bien. Bueno, Melissa, vamos a hablar de otro tema, en este caso, que dejamos el COVID-19 y hablamos de este aniversario de la localidad de Río Segundo. Sí, hoy cumple la ciudad de Río Segundo 150 años. La verdad que se vive de una manera muy emotiva, pero bueno, todo lo que estaba planeado ha quedado ahí un poquito relegado, porque justamente sucedió muy cercano al primer caso y hay una cierta incertidumbre de cómo actuar, de qué será lo mejor, así que para no alarmar han decidido reprogramar todavía sin fecha todos los festejos que estaban planeados. Bien, bien. Sí, estábamos viendo también que se publicó un descubrimiento de placas en lo que es la localidad. ¿Recordemos los nombres de los 2 intendentes de estas localidades? No te escucho muy bien, Silvia, pero... Sí, los nombres de los intendentes. ¿El nombre de los intendentes? Sí. Bien. El intendente de Río Segundo es Darío Chesta y el intendente de Pilar es Leopoldo Grustrum. Sí, bien. Han realizado la colocación de una placa. También iban a hacer por streaming un par de espectáculos con distintos cantantes y bandas de música de aquí reconocidas de la zona. Y bueno, eso es lo que han decidido reprogramar, porque iba a ser justamente el sábado por la noche, bien. El sábado pasado. Bien.
Meli, yo me vuelvo un poquito a lo de los casos positivos. Desde el municipio en sí, tanto de ambas ciudades, de ambas localidades, ¿se ha tomado alguna determinación con volver? Vos dijiste que por el momento todavía quedaba igual, pero ¿se evalúa la posibilidad de volver a una fase anterior? Lo que he podido observar en Pilar es un poco más de controles. Acá nos habíamos relajado, como te decía, en el tema de las reuniones y solía haber en algunos distintos sectores, por ahí se escuchaba música en algunos domicilios, se veían muchos autos, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Las reuniones entre jóvenes, era lo que se había relajado un poquito más. Sí, el sábado a la noche se hicieron controles, el viernes a la noche se hicieron controles y se anularon estas reuniones que por ahí antes no eran tan controladas ni tan anuladas. Bien, perfecto. Bueno, Meli, agradecerte por esta videollamada, información muy clara y precisa, y bueno, estaremos al tanto cuando vaya sucediendo nuevas informaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme este espacio.